Bienvenido y gracias por estar aquí esta noche. Este es un espacio silencioso donde la ciencia se desacelera, donde las estrellas lejanas, los números silenciosos y las preguntas profundas son invitadas a suavizarse y convertirse en calma. Aquí la curiosidad no corre ni exige nada. Simplemente abre una puerta suave hacia la quietud y te hace compañía mientras el día llega a su fin. Esta noche este espacio se convierte en un pequeño observatorio en la oscuridad, un lugar donde el universo se siente lo bastante cerca como para escucharlo y lo bastante lejos como para dejarse llevar con él. Tal vez ya estés acostado con las luces bajas o completamente apagadas, sintiendo el peso de las mantas sobre tu cuerpo. La habitación a tu alrededor es familiar. Las formas se disuelven en sombras, los sonidos de afuera se vuelven lejanos y suaves, o quizá todavía te estés preparando para dormir, terminando las últimas tareas del día, con algunos pensamientos o preocupaciones moviéndose lentamente por tu mente. Estés donde estés, este momento puede ser exactamente como es. Nada que arreglar, nada que resolver, solo una transición lenta del día hacia la noche. El viaje de esta noche se eleva hacia la inmensidad que se abre sobre esa habitación tranquila. Sigue una pregunta sencilla que lleva detrás de sí un espacio enorme. ¿Qué tan grande es realmente el universo? ¿Y qué nos dice eso sobre el pequeño lugar donde la vida está ocurriendo ahora mismo? Entre planetas y estrellas, entre galaxias y horizontes de luz, las distancias se vuelven tan grandes que las palabras habituales empiezan a deshacerse. En algún punto dentro de esa escala aparece otra pregunta. ¿Qué significa que una mente pequeña y pasajera sea capaz siquiera de notar esta inmensidad? Si esta exploración en calma te hace compañía, eres bienvenido a apoyar este espacio de la manera suave que sientas adecuada, quizás suscribiéndote, dejando un me gusta o compartiendo en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora de la noche es para ti. No hay ninguna presión, es solo una invitación abierta para ayudar a que este rincón tranquilo de ciencia y calma pueda seguir creciendo. Por ahora deja que el cuerpo comience a aflojarse. Toma una inhalación lenta por la nariz y una exhalación larga y suave por la boca. Imagina el peso del día deslizándose hacia abajo y alejándose de tus hombros. Otra inhalación lenta y una exhalación tranquila como si el aire mismo barriera suavemente el polvo de la superficie de la mente. Con cada exhalación el mundo exterior puede quedarse un poco más lejos. Ahora la habitación es una pequeña isla segura en una noche muy grande. Los pensamientos pueden moverse más despacio como planetas lejanos en órbitas amplias. A medida que los músculos se sueltan y la respiración encuentra un ritmo silencioso, permite que la mente empiece a derivar hacia afuera, no con esfuerzo, sino con una curiosidad medio despierta y medio dormida. Desde aquí, el viaje hacia la verdadera escala del universo puede comenzar largo y sin prisa, un paso tranquilo a través de distancias imposibles, llevado solo por una voz suave y la oscuridad constante de la noche. Muy por debajo de un cielo silencioso, un pequeño mundo rocoso gira cargando océanos, continentes y una delgada cáscara de aire. A su alrededor, en una órbita amplia y vacía, se mueve un compañero pálido y constante dibujando el mismo camino largo cada mes. Ese compañero es la luna, el cuerpo grande más cercano, más allá de la atmósfera, y en la imagen sencilla que vive en la mayoría de las mentes parece casi cercana a un disco brillante que parece colgar apenas fuera del alcance.
Los dibujos la muestran como un círculo próximo, un paso más allá de las nubes, una escalera corta en dirección a las profundidades más amplias del espacio. En realidad, el hueco entre la Tierra y su luna ya es un cañón de distancia que ningún sentido humano fue moldeado para comprender. La luna gira a una distancia media de unos 384.400 kilómetros del planeta que hay debajo. Escrito en una página, este número se convierte en una simple cadena de palabras. Dicho en voz alta ocupa solo un instante, pero en el espacio físico ese hueco es lo bastante ancho como para ocultar todas las montañas, todos los océanos y todas las ciudades que han existido, alineados uno tras otro muchas veces, sin llegar siquiera a llenarlo. Si la Tierra tuviera el tamaño de una pequeña moneda, la Luna sería otra moneda mucho más pequeña colocada a decenas de centímetros, no pegada, no tocando, sino suspendida a una separación cuidadosa en medio del aire vacío. Las naves espaciales realizan este viaje en unos 3 días. Ese lapso suena corto, casi informal, no más largo que un fin de semana prolongado en la superficie del planeta. Dentro de una nave, sin embargo, esos 3 días se despliegan como una travesía lenta a través de un abismo negro en el que el mundo de origen se encoge visiblemente hora tras hora. Durante las misiones que llevaron por primera vez a los humanos hacia afuera, el disco azul de la Tierra se hacía cada vez más pequeño detrás de ellos, mientras que al frente la luna crecía desde un punto brillante hasta convertirse en una esfera de gris y blanco. Los instrumentos seguían la distancia cambiante con números tranquilos, mientras que en el interior de la cabina cada kilómetro significaba un paso más lejos de la cuna familiar de aire y gravedad. Un avión comercial sobre la Tierra puede recorrer unos cientos de kilómetros en una hora. Un automóvil puede avanzar unas decenas de kilómetros a lo largo de una ciudad o del campo en una tarde. Para llegar a la Luna a velocidad de autopista sin detenerse día y noche, harían falta muchos meses de movimiento continuo. La idea de una carretera que se enrolla hacia arriba a través de la atmósfera y sale al espacio es una fantasía, pero ayuda a la mente a sentir la verdadera longitud del tramo entre los dos cuerpos. La mente puede imaginar una fila de vehículos que avanzan uno detrás de otro por esa carretera imposible, motores, zumbando, luces encendidas, cruzando miles y miles de kilómetros de oscuridad, sin nada a ninguno de los lados, sin pueblos, sin estaciones de combustible, sin paisaje, solo la curva silenciosa de un planeta debajo y la cara creciente de una esfera llena de cráteres por delante. Entre la Tierra y la Luna el espacio no está abarrotado. No hay un enjambre de rocas o restos lo bastante denso como para parecer una nube. Solo hay una ligera dispersión de polvo y algún fragmento ocasional de piedra que cruza el plano orbital. Durante casi todo el trayecto, una nave se desliza por un vacío casi perfecto, su movimiento descrito más por el tirón suave de la gravedad de ambos cuerpos que por cualquier contacto con la materia. Ese vacío es parte de lo que hace que la distancia sea tan difícil de sentir. En la superficie, un viaje largo pasa junto a hitos, pueblos, ríos y cordilleras que marcan el progreso. En el hueco entre planeta y luna no hay marcas, no hay señales familiares. Solo el encogimiento de un mundo y el crecimiento del otro revelan dónde se encuentra el viajero.
Desde la superficie de la Tierra, la Luna parece grande, casi del tamaño de una moneda sostenida con el brazo extendido. Esta impresión es un efecto del propio cielo, una proyección que el cerebro construye cuando un objeto brillante resplandece sobre un fondo oscuro. En realidad, la Luna podría contener todos los continentes de la Tierra extendidos sobre su cara, y aún así se ve pequeña simplemente por la distancia. La luz que abandona la superficie lunar tarda más de un segundo en cruzar el hueco y llegar a los ojos humanos. Eso significa que cada mirada hacia la Luna es una visión débil del pasado, con algo más de un segundo de antigüedad, un retraso tan pequeño que no puede percibirse sin instrumentos, pero suficiente para mostrar que ese hueco está mucho más allá de cualquier edificio, montaña o nube. Cuando se envían señales desde la Tierra hacia una nave que orbita la Luna, esas señales también llevan este retraso. Los controladores hablan por los micrófonos y esperan sabiendo que cada instrucción y cada respuesta debe cruzar el mismo vacío que la luz. A lo largo de una misión, ese ritmo de enviar y esperar responder y volver a esperar se convierte en un recordatorio silencioso de que incluso el cuerpo grande más cercano en el espacio no está realmente cerca. El camino entre el planeta y la Luna forma el primer peldaño de una escalera mucho más alta. Muestra en miniatura cómo la intuición humana se derrumba ante las escalas cósmicas reales. Lo que parece un pequeño alcance a través del cielo es en la práctica un abismo profundo y casi vacío, apenas salvado por la ingeniería cuidadosa y por décadas de conocimiento acumulado. Más allá de la Luna se encuentran órbitas y distancias que crecen mucho más, pero la lección de este primer paso sigue siendo la misma. El universo no mide la distancia de la misma manera que lo hacen las mentes. Entre la Tierra y su compañero más cercano, la diferencia empieza a mostrarse estirando en silencio el significado de palabras como cerca y lejos hasta límites inesperados. Desde la tranquila ruta entre la Tierra y la Luna, el camino hacia afuera continúa deslizándose más allá de la órbita familiar hacia regiones donde ningún pie humano ha tocado jamás. El siguiente hito del sistema solar es Marte, un mundo más pequeño y frío que brilla con una luz rojiza tenue en el cielo nocturno. En realidad, la separación entre ambos mundos es un abismo cambiante que crece y se encoge mientras los dos planetas siguen sus propias órbitas elípticas alrededor del Sol. En su máximo acercamiento, cuando la geometría es más favorable, la Tierra y Marte pueden pasar a uno o algunos decenas de millones de kilómetros de distancia. En su punto más lejano se encuentran separados por cientos de millones de kilómetros con el propio Sol entre ellos. Las agencias espaciales esperan a las alineaciones correctas lanzando naves durante estas ventanas para acortar el trayecto y ahorrar combustible. Incluso así el viaje no se mide en días sino en meses, una caída lenta hacia afuera a lo largo de una curva definida por la gravedad y el movimiento. Una nave que sale de la Tierra rumbo a Marte sigue una órbita de transferencia, un arco elegante que comienza en la órbita terrestre y termina en la órbita marciana. Durante este largo planeo, la nave pasa la mayor parte del tiempo sola, lejos de ambos mundos, con su antena de radio apuntando hacia el punto diminuto del planeta de origen. Las comunicaciones se estiran sobre distancias crecientes y el retraso entre una señal enviada y una recibida se alarga de segundos a minutos. Dentro de la nave, si hubiera pasajeros, el tiempo transcurriría en una rutina silenciosa de revisiones, sueño y tareas sencillas.
Marte espera al frente como un pequeño disco que se expande lentamente, primero una estrella más brillante, luego un círculo diminuto y finalmente un mundo real con rasgos visibles. 6 a 10 meses pueden pasar entre la partida y la llegada. Durante ese tiempo las estaciones cambian en la Tierra. Los niños crecen los bosques, atraviesan ciclos de hojas y nieve, los océanos transportan tormentas a través de cuencas enteras y las sociedades se mueven al ritmo de las preocupaciones humanas mientras una pequeña máquina deriva casi en silencio por la negrura, midiendo la distancia en cálculos silenciosos que ningún ojo verá directamente. La distancia es tan grande que los números empiezan a sentirse como una especie de clima, algo que cambia de forma constante pero que no se puede tocar. Cuando la nave por fin se acerca a Marte, el planeta se eleva en el campo de visión como una esfera pesada. Nubes finas giran sobre cañones y volcanes extinguidos. La superficie es dura, polvorienta y helada. Pero en ese momento el hueco entre dos mundos ha sido cruzado. Aún así, Marte no es más que la segunda órbita hacia afuera. Más allá se alzan los gigantes y estos se encuentran a distancias que hacen que el viaje a Marte parezca un trayecto corto. Júpiter, el primero de estos gigantes, recorre el Sol a más de 5 veces la distancia que separa la Tierra de su estrella. Donde Marte puede alcanzarse en menos de un año, Júpiter exige varios años de viaje incluso para sondas rápidas que utilizan maniobras cuidadosamente calculadas para ganar velocidad. Las cifras implicadas se extienden a cientos de millones de kilómetros y luego a más de 1.000 millones. Escritas las cadenas de dígitos se vuelven pesadas y torpes, pero en el espacio esta extensión es simplemente la separación natural entre grandes objetos. Una nave rumbo a Júpiter pasa años en el espacio profundo, su trayectoria, una curva graciosa que a veces se inclina hacia el interior y luego se dispara hacia el exterior. Durante este largo tránsito, el Sol se encoge hasta convertirse en un punto más pequeño y más duro de luz blanca. Cada mensaje desde la Tierra tarda más en llegar y cada respuesta regresa solo después de una larga espera, una conversación lenta a través de un vacío en expansión. A medida que la nave se acerca a Júpiter, el planeta revela su verdadera escala. Lo que antes era una estrella como cualquier otra en el cielo se convierte en una esfera rayada inmensa tan grande que podrían caber más de 1.000 tierras en su interior. A su alrededor giran decenas de lunas, algunas tan grandes como pequeños planetas por derecho propio. El hueco entre la Tierra y Júpiter es enorme, pero una vez dentro del sistema joviano, quedan aún más viajes medidos en cientos de miles o millones de kilómetros entre cada luna y el planeta central. Más lejos aún, Saturno recorre una órbita más allá de Júpiter, un mundo anillado que se ha convertido en símbolo de belleza distante. Alcanzar Saturno exige todavía más tiempo, comúnmente unos 6 o 7 años de vuelo continuo desde la Tierra. Para cuando una nave llega a Saturno, grupos de escolares pueden haber aprendido los nombres de los planetas, haber visto el lanzamiento en su infancia y haber crecido a nuevas etapas de la vida. Los anillos vistos de cerca no son un disco sólido, sino una estructura intrincada de fragmentos de hielo y roca, cada pieza siguiendo su propia órbita en respuesta a la masa de Saturno y a los tirones sutiles de sus lunas. Incluso aquí dentro del esplendor de un único mundo, la distancia sigue siendo el gobernante silencioso. El espacio entre las partículas del anillo es grande comparado con su tamaño
y una nave que atraviesa el plano de los anillos puede pasar a miles de kilómetros de cualquier fragmento lo bastante grande como para ser visto. Desde la perspectiva de una mente en reposo sobre el pequeño planeta cercano al Sol, estos viajes se desarrollan como historias, secuencias tranquilas de años y distancias narradas en la oscuridad. Desde la perspectiva del propio sistema solar son movimientos diminutos dentro de una estructura mucho mayor, arcos minúsculos trazados dentro de la fina envoltura de influencia de una estrella. El paso de la Luna a Marte, de Marte a Júpiter y de Júpiter a Saturno forma una lección gradual. Lo que parece inmenso a una escala se vuelve modesto a la siguiente. Capa por capa el sentido del tamaño se estira y aún así el universo sigue siempre por delante, siempre más grande, siempre más remoto que las imágenes que caben en el pensamiento. Muy lejos de los caminos luminosos de los planetas interiores y de los amplios dominios de Júpiter y Saturno, el sistema solar se vuelve más frío y más silencioso. La luz del sol que calienta al pequeño mundo rocoso cercano al centro se ha extendido ya sobre una esfera mucho mayor. Sus rayos son más débiles, más finos, más parecidos a un recuerdo lejano que a una presencia constante. A lo largo de estas órbitas exteriores se mueven Urano y Neptuno, los gigantes de hielo mundos, que pasan toda su larguísima vida en una región donde el sol es un disco pálido y las estrellas del fondo se ven nítidas y numerosas. Urano gira alrededor del Sol a una distancia que es aproximadamente 19 veces mayor que la que separa a la Tierra de su estrella. Neptuno viaja todavía más lejos, a unas 30 veces esa separación. Traducidas en kilómetros, estas distancias se convierten en miles de millones, números tan grandes que ya no se conectan con ninguna carretera, río o ruta aérea que la mente humana haya conocido. Una nave enviada hacia Urano o Neptuno se mueve durante años por esta región. Deja atrás las órbitas de Marte y Júpiter, cruza el amplio vacío hasta Saturno, y después sigue hacia afuera mientras su propia estrella se hace más pequeña a sus espaldas. Cada año que pasa en la Tierra es solo un pequeño tramo de su recorrido. Las órdenes procedentes del mundo de origen tardan horas en llegar y las respuestas de la nave vuelven con el mismo retraso incorporado, una llamada y contestación lentas que reflejan la enorme separación entre emisor y receptor. Los propios gigantes de hielo ofrecen otro tipo de distancia no solo en espacio, sino también en familiaridad. Urano gira prácticamente tumbado con su eje de rotación tan inclinado que rueda casi como un barril a lo largo de su órbita. Allí las estaciones duran décadas y cada polo pasa largos periodos en luz continua o en oscuridad continua. Neptuno más afuera alberga vientos que se precipitan alrededor del planeta a velocidades mayores que cualquier tormenta registrada más cerca del Sol, moviéndose por atmósferas de hidrógeno, helio y moléculas heladas. A su alrededor, débiles anillos y pequeñas lunas trazan caminos elegantes cada órbita, otro hilo tejido en la estructura del sistema exterior. Para quien se encuentre sobre la Tierra, estos mundos son invisibles sin telescopios. No forman parte del patrón nocturno habitual de planetas brillantes que a veces destacan entre las constelaciones. Su descubrimiento requirió observación paciente, matemáticas y tiempo. Esa invisibilidad aumenta su sensación de lejanía. No solo están lejos en kilómetros y en años de viaje, también están lejos de la conciencia cotidiana, existiendo sobre todo como filas en tablas de datos orbitales,
como discos borrosos captados por misiones de sobrevuelo, lejanas como diagramas en libros. El hueco entre lo interior y lo exterior en la mente refleja el hueco entre órbitas interiores y exteriores. Imaginar un viaje en automóvil hacia Urano o Neptuno es llevar aquella fantasía hasta su punto de ruptura. Un coche que viajara sin pausa a la velocidad constante de una autopista necesitaría miles de años para alcanzar esos mundos, incluso si se pudiera construir una carretera mágica a lo largo de la órbita. Durante la travesía civilizaciones enteras surgirían y caerían. Las lenguas cambiarían las fronteras, se moverían culturas completas, aparecerían y desaparecerían, mientras el vehículo continuara su avance silencioso por el espacio sin paisaje a ninguno de los lados y sin otro horizonte que un disco pálido creciendo muy lentamente. Este experimento mental no describe una misión posible. Sirve como herramienta para la imaginación, un intento de presionar la escala humana contra la escala cósmica y sentir cuánto debe estirarse. Más allá de Neptuno, la estructura del sistema solar no termina, simplemente cambia de carácter. En las afueras tenues se encuentra el cinturón de Kuiper, un anillo vasto de cuerpos helados, planetas enanos y restos congelados que orbitan al Sol en un disco grueso. Allí viven mundos como Plutón Eris y muchos otros pequeños y lejanos iluminados por una luz solar que ha viajado durante horas para alcanzarlos. Entre estos objetos se abre más vacío, grandes huecos de espacio donde no hay nada más grande que un grano de polvo durante millones de kilómetros. Cruzar de un planeta enano a otro en línea recta es emprender otro viaje inmenso que de nuevo llevaría años para una sonda rápida y muchas vidas humanas para cualquier vehículo imaginado más lento. Todavía más lejos, en una región que nunca ha sido vista directamente, la teoría sugiere la presencia de una nube gigantesca de fragmentos helados, la nube de Oort, que rodea al sistema solar en todas direcciones. Su borde interior puede comenzar a decenas de miles de veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y su borde exterior puede alcanzar cientos de miles de veces esa distancia. Se cree que los cometas que a veces se precipitan hacia el interior del sistema provienen de este reservorio remoto perturbados por sutiles empujes gravitatorios. Si la existencia y la extensión de esta nube son como indican los modelos actuales, entonces incluso la amplia órbita de Neptuno se encuentra muy dentro de una esfera de influencia mucho mayor, como una lámpara en medio de una sala enorme y casi vacía. A estas escalas, la idea de sistema solar como un conjunto ordenado de planetas en formación apretada pierde su simplicidad. El sistema aparece más bien como una estructura estratificada densa cerca de la estrella y cada vez más rala hacia el exterior, con material extendido sobre espacios tan grandes que la palabra vecindario empieza a perder su sentido. Una estrella en el centro, una familia de planetas mayores, dentro de unas pocas decenas de unidades astronómicas, un cinturón de restos helados más allá de ellos, y luego una nube enorme, casi fantasmal, que se extiende tanto que empieza a mezclarse con las distancias entre las estrellas. Cuando una mente humana que descansa en un pequeño mundo cerca del Sol escucha que los planetas conocidos y los cinturones ocupan apenas una región que es solo una fracción diminuta de la distancia hasta la estrella más cercana, se produce otro cambio silencioso. El viaje desde la Tierra hasta Neptuno, que ya parece inalcanzable, se revela como un simple paso corto,
dentro de un esquema mucho mayor. Los planetas exteriores y el cinturón de Kuiper no forman el borde de un mapa completo, sino simplemente el fleco interior de un largo gradiente que se diluye hacia el espacio interestelar. Los gigantes de hielo distantes y misteriosos se alzan como centinelas en esta frontera helada, pero más allá de ellos, la oscuridad continúa. El camino hacia afuera aún no ha terminado, apenas ha comenzado. Muy lejos por encima de los caminos de los planetas y de la franja helada del cinturón de Kuiper, el sistema solar empieza a verse menos como una serie de trayectorias separadas y más como una única isla de materia en un océano oscuro. Desde esa distancia imaginaria, el Sol ocupa el centro como un punto intenso de luz, y los planetas, los cometas y los restos helados describen círculos y elipses tan finos que parecen hilos de polvo suspendidos en torno a una lámpara. En los dibujos de libros y pantallas, esta familia ocupa casi toda la página, cada órbita apretada contra la siguiente. En una escala más fiel, todo el conjunto cabe dentro de una región que, comparada con la separación hasta la siguiente estrella, resulta diminuta, casi anecdótica. La mayor parte de la masa visible del sistema solar desde el Sol hasta los gigantes de hielo se encuentra dentro de una esfera de unas pocas decenas de miles de millones de kilómetros de diámetro. En el universo físico, esa longitud es gigantesca, una distancia que ninguna nave construida por manos humanas puede cruzar en menos de muchos años. Un rayo de luz que abandona la superficie del Sol tarda alrededor de 8 minutos en alcanzar la Tierra y unas 4 horas en llegar hasta la órbita de Neptuno. Ese mismo rayo, sin embargo, necesitaría más de 4 años para alcanzar la estrella más cercana. Esta comparación revela una estructura por capas, una zona interior pequeña donde la luz va de estrella a planeta en minutos, una zona exterior mayor donde la misma luz viaja durante horas y después un abismo muchísimo mayor donde los años se convierten en la unidad mínima. Si todo el espacio desde el Sol hasta la órbita de Neptuno se imaginara como un disco luminoso, la mente podría picturearlo como una moneda de luz flotando en una habitación gigantesca. El Sol ocuparía el centro, los planetas se moverían dentro del metal brillante y los anillos de polvo y roca marcarían la presencia de cinturones y órbitas lejanas. Esta metáfora ayuda solo un momento porque enseguida surge la siguiente pregunta. ¿Qué tamaño tiene la habitación? La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a algo más de 4 años luz de distancia. Un año luz es el trayecto que recorre la luz en un año completo de viaje continuo. Si se comprime toda la región del sistema solar hasta que la órbita de Neptuno cabe dentro del diámetro de una moneda sobre una mesa, entonces Próxima Centauri no se situaría en la otra punta de la mesa ni al otro lado de la habitación. Estaría a decenas de kilómetros de distancia, quizá en otra ciudad. En esa escala, el sistema solar, que durante mucho tiempo pareció un modelo completo del universo, se contrae hasta convertirse en una pequeña marca, mientras que las distancias entre estrellas se abren como verdaderos océanos interestelares. El sistema solar se parece menos a un todo y más a una burbuja frágil suspendida en la noche, un pequeño claro de orden alrededor de una estrella común. Dentro de la burbuja, los planetas se mueven en caminos previsibles,
atados por la gravedad al fuego central. Más allá, el tirón del Sol se debilita poco a poco y el espacio comienza a pertenecer tanto a otras estrellas como a la nuestra. Esta burbuja no tiene un borde sólido, no hay un muro ni una pared transparente que la separe del resto de la galaxia. En su lugar hay una transición larga y suave desde la región donde la gravedad y el viento de partículas del Sol dominan hasta la región donde el medio interestelar y las influencias de otras estrellas se vuelven comparables. Los instrumentos a bordo de las sondas más lejanas han medido parte de esta transición, observando cómo cambian la densidad de partículas, el campo magnético y la dirección del flujo de plasma. Esos datos sugieren que incluso la órbita de Neptuno está aún muy dentro de la atmósfera extendida del Sol, una corriente de partículas que se estira mucho más allá del último planeta gigante. Solo a distancias muchas veces mayores ese viento se frena y se mezcla con el material entre las estrellas. Si se consideran todas estas capas juntas, la imagen simple del sistema solar como un conjunto ordenado de 8 planetas en una fila se disuelve. En su lugar aparece una estructura anidada. Hay un reino interior de mundos rocosos cercanos y bañados en luz. Hay un reino medio de gigantes de gas y de hielo amplios y fríos. Hay un reino exterior de cinturones y nubes heladas donde pequeños cuerpos siguen órbitas lejanas en un crepúsculo perpetuo. Y alrededor de todo ello, una envoltura poco densa de plasma y campos magnéticos marca el alcance cambiante del Sol hacia el espacio. Aún así, incluso si se toma esta estructura completa de una vez, el volumen que ocupa es solo una fracción minúscula de la separación hasta la siguiente estrella. Si la distancia del Sol a Neptuno se extendiera a lo largo de una larga carretera, y ese tramo se considerara un solo paso, entonces el camino hasta Próxima Centauri requeriría miles de esos pasos alineados uno tras otro. En este sentido, el sistema solar es menos un territorio entero y más un pequeño claro dentro de un bosque tan ancho que los árboles de su borde no pueden verse. Para una mente que descansa bajo un cielo nocturno, esta realización llega poco a poco. Al principio solo existe la sensación de que planetas y estrella forman una familia cómoda, un escenario completo donde se desarrollan las historias humanas. Luego, a medida que se asimilan nuevas medidas y comparaciones, ese escenario se encoge y se convierte en una isla diminuta, en un mar sin mapa. Las órbitas familiares no pierden su belleza, al contrario adquieren un papel nuevo, el de un patrón pequeño e intrincado en el centro de algo abrumadoramente grande, un patrón que permanece cercano y comprensible, mientras las distancias alrededor de él se expanden más allá del alcance del pensamiento cotidiano. Desde los márgenes borrosos de la influencia del Sol, la mirada se aleja todavía más hasta que la estrella que calienta a la Tierra se convierte en un punto entre muchos. En ese paisaje de luces dispersas hay una que ocupa un lugar especial en los mapas. Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. No es grande ni llamativa, no domina ningún trozo del cielo. Es una enana roja pequeña y fría, invisible a simple vista desde la Tierra, una chispa tenue en uno de los brazos de la galaxia. Sin embargo, en términos de distancia física, es el vecino estelar más próximo, el siguiente peldaño en la escalera hacia afuera. Esa proximidad medida con palabras suena casi tranquilizadora a la estrella más cercana. Pero en las unidades que el universo utiliza, ese cerca se extiende a unos 4 años luz y algo más. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año entero
de viaje ininterrumpido moviéndose a unos 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo, esa luz podría rodear la Tierra varias veces. En un minuto podría cruzar de un extremo al otro de la órbita lunar muchas veces. Y aún así, incluso a esa velocidad necesitaría más de 4 años continuos para ir del Sol a Próxima Centauri. Las máquinas construidas por manos humanas no se mueven ni remotamente a este ritmo. La nave más rápida que se ha enviado diseñada para estudiar el entorno cercano al Sol viaja a cientos de miles de kilómetros por hora en su punto de máxima velocidad. Ese número es gigantesco a escala humana. Convierte el viaje a la Luna en un trayecto de pocas horas. Pero cuando esta velocidad se compara con la separación entre estrellas, se derrite. Una nave que pudiera mantener esa rapidez durante todo el camino tardaría decenas de miles de años en alcanzar Próxima Centauri. Es un lapso que supera con creces toda la historia escrita de la humanidad. Mientras tanto, los emisarios actuales más lejanos, sondas como Voyager, llevan décadas alejándose del Sol. Han cruzado la región de los planetas, han pasado el límite principal de la heliosfera y ahora se mueven por el espacio interestelar cercano, midiendo campos magnéticos débiles y densidades microscópicas de partículas. En los mapas del sistema solar, su posición está tan alejada que a menudo hay que cambiar de escala para incluirlas. Sin embargo, cuando esa posición se marca en un gráfico que va del Sol a Próxima Centauri, el punto apenas se separa del origen. Después de casi medio siglo de viaje continuo, la fracción recorrida del camino hacia la estrella vecina sigue siendo diminuta. Una comparación ayuda a sentirlo, imaginando todo el trayecto del Sol a Próxima Centauri como la circunferencia completa de la Tierra. Caminar desde un punto de partida hasta apenas unos metros más allá equivaldría a la distancia que han avanzado las sondas actuales. El resto del camino seguiría intacto, invisible, extendiéndose alrededor del planeta. En esa imagen la humanidad ha dado un primer paso vacilante hacia el océano y ha mojado los pies en la orilla. Todo el ancho del mar interestelar permanece sin cruzar. Próxima Centauri no está sola. Forma parte de un pequeño sistema de 3 estrellas junto con 2 soles algo mayores. Una de sus compañeras alberga al menos un planeta que se encuentra dentro de la llamada zona habitable, ese anillo de distancias donde el agua líquida podría existir en superficie si las condiciones fueran las adecuadas. Los detalles de ese mundo, si tiene atmósfera, mares o rocas desnudas, todavía se pierden dentro del ruido de los instrumentos. Lo único que llega por ahora es la firma indirecta de su presencia, tirones gravitatorios en el balanceo de la estrella, pequeños cambios en la luz recibida. En historias y ficciones, el sistema de Próxima y sus compañeras suele convertirse en el primer destino lógico, el lugar obvio hacia donde dirigir naves imaginarias y colonias futuras. La realidad física, sin embargo, impone una frontera. Con los métodos actuales de propulsión, ningún vehículo podría cubrir esa separación durante una sola vida humana. Incluso con tecnologías hipotéticas más avanzadas, muchas de las propuestas siguen dando tiempos de viaje medidos en siglos. Las generaciones nacerían y morirían dentro de estructuras cerradas, mientras la nave avanzara poco a poco entre las estrellas. Esta imposibilidad práctica convierte la frase estrella más cercana en algo distinto. No es un lugar al que se pueda ir con la misma naturalidad con la que se atraviesa un océano o se cruza un continente. Es un marcador en un mapa, un recordatorio de que las escalas usadas para hablar de vecindad en el espacio no tienen un equivalente directo en la experiencia cotidiana.
A la vez, la mera capacidad de medir esta distancia, de nombrar esa estrella, de estimar la masa de sus planetas y de deducir sus órbitas muestra hasta dónde se ha extendido ya la comprensión humana sin moverse físicamente. Mientras tanto, las sondas que han salido del sistema solar siguen enviando señales débiles. Cada mensaje tarda horas en llegar y regresa con igual retraso. El ritmo de comunicación es lento, casi meditativo, una instrucción, una pausa larga, una respuesta, otra pausa. En ese patrón se mezcla la paciencia de la ingeniería con la dureza de la geometría cósmica. No hay manera de acelerar la luz para que cubra la distancia más rápido. Ningún esfuerzo puede reducir ese retraso. Desde un cuarto oscuro en un mundo bañado por la atmósfera, todo esto toma la forma de una historia contada en voz baja. Próxima Centauri no aparece como un punto brillante en la ventana. Aparece como una idea, una chispa roja a 4 años luz, un número que indica tanto límites como posibilidades. Entre la lámpara cálida del sol y esa pequeña brasa distante se extiende un abismo silencioso que ninguna criatura ha atravesado aún, pero que ya ha sido recorrido miles de veces por la mente, por la luz de las estrellas y por ecuaciones escritas en papel. En ese abismo la escala del universo empieza a revelarse con toda claridad. Incluso el salto más pequeño entre estrellas contiene más distancia que todas las rutas de una especie que aprendió a caminar sobre una fina superficie de roca. La estrella vecina no es un destino cercano, es la primera marca en la orilla de un océano tan amplio que convierte todo lo anterior en un simple prólogo. En el espacio entre el Sol y Próxima Centauri, el vacío parece absoluto, pero no está completamente desierto. Viajando en silencio por esa oscuridad, hay unas pocas máquinas diminutas, restos de un impulso reciente de curiosidad tecnológica. Durante toda la historia de la especie humana, solo 5 objetos construidos en la Tierra han logrado escapar realmente del sistema solar: 2 sondas Pioneer, 2 sondas Voyager y una nave llamada New Horizons. Cada una fue lanzada con objetivos concretos para estudiar planetas, lunas y cintas de polvo, pero con el tiempo todas se han convertido en algo más pequeñas, botellas lanzadas al océano interestelar cargadas de datos y de símbolos. Al principio de su vida, estas sondas se movían rápidamente a través del vecindario planetario. Pasaban junto a Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, tomando imágenes, midiendo campos magnéticos, analizando la estructura de las atmósferas. Sus trayectorias eran curvas elegantes, meticulosamente calculadas para robar un poco de energía orbital a los gigantes gaseosos y ganar velocidad hacia afuera. Con cada sobrevuelo, el Sol se hacía un poco más pequeño, el fondo de estrellas se volvía más estable y el hueco entre la nave y la Tierra crecía. La Voyager 1, la más rápida y lejana de todas, ahora ha superado el límite principal de la heliosfera, esa burbuja enorme de viento solar, y se encuentra ya en el espacio interestelar cercano. Sus instrumentos todavía miden la densidad de partículas y la orientación del campo magnético local, enviando paquetes de datos que tardan más de un día en cruzar la distancia. La nave se desplaza a más de 60.000 kilómetros por hora, una velocidad que sobre la Tierra haría parecer estáticos a todos los vehículos y aviones. Sin embargo, cuando esa velocidad se enfrenta a los años luz que la separan de la estrella más próxima, la proporción se vuelve casi ridícula. Si el trayecto del Sol a Próxima Centauri se imaginara como un camino de 40.000 kilómetros, la longitud aproximada de la circunferencia de la Tierra, entonces después de casi medio siglo de viaje,
La Voyager 1 habría avanzado solo unos pocos metros a lo largo de ese camino. El resto del círculo seguiría vacío sin huellas. Esta comparación convierte la hazaña impresionante de la sonda en algo doble, un logro técnico extraordinario y a la vez una demostración silenciosa de lo inmenso que es realmente el espacio entre estrellas. Aunque estas máquinas se alejen, no están desconectadas del lugar donde fueron construidas. Las antenas de radio en la Tierra apuntan hacia zonas precisas del cielo y emiten señales débiles que se expanden como esferas. En algún punto de esa esfera en expansión a miles de millones de kilómetros, una sonda intercepta una pizca de esa energía, descodifica el mensaje y responde. Horas más tarde, la respuesta llega de vuelta casi ahogada por el ruido de fondo. Este intercambio lento, esta conversación pausada entre un planeta y una máquina diminuta, hace visible el tiempo que la luz necesita para cruzar el vacío. No hay manera de acortar esa espera. Cada comando y cada respuesta están atados al límite infranqueable de la velocidad de la luz y a las enormes distancias que se han abierto entre emisor y receptor. En cierto sentido, las sondas interestelares son como semillas de metal y silicio arrojadas al campo de la galaxia. No contienen vida ni conciencia, pero encarnan una intención, la voluntad de dejar un rastro, de extender una línea desde un mundo pequeño hacia el espacio mucho más grande que lo contiene. Su presencia no cambia los números que describen el tamaño del universo, pero sí cambia el modo en que una mente puede relacionarse con esos números. Ya no son solo abstracciones, ahora hay objetos concretos hechos de materiales cotidianos que están recorriendo de verdad los primeros milímetros de un camino de miles de kilómetros. Cuando la atención se separa de estas pequeñas naves y se eleva aún más, el contexto cambia otra vez. El Sol y Próxima Centauri dejan de ser dos puntos aislados para convertirse en parte de una multitud. La Vía Láctea se despliega como una estructura completa, una galaxia espiral con cientos de miles de millones de estrellas. Desde fuera se vería como un remolino de luz con brazos curvados y un núcleo brillante. Desde dentro se percibe como una banda lechosa que cruza el cielo oscuro en las noches sin contaminación lumínica. En esa banda se mezclan estrellas jóvenes azules, estrellas viejas rojizas, nubes oscuras de polvo que ocultan la luz detrás de ellas y nebulosas brillantes donde nacen nuevas generaciones de soles. El Sol se encuentra aproximadamente a unos 26.000 años luz del centro galáctico en uno de los brazos menores. Orbita alrededor del núcleo una vez cada unos 200 millones de años. Esto significa que desde el nacimiento del sistema solar, el Sol ha completado solo unas pocas vueltas alrededor de la galaxia. Cada año galáctico abarca épocas enteras de la historia de la Tierra, el surgimiento de los continentes, la aparición y desaparición de especies, el ascenso y declive de civilizaciones. Lo que para una vida humana es un intervalo inmenso para la órbita del Sol, no es más que un tramo pequeño de un circuito mucho más largo. El diámetro aproximado de la Vía Láctea ronda los 100.000 años luz.
Incluso a la velocidad de la luz, cruzarla de lado a lado requeriría un tiempo más largo que toda la historia conocida de nuestra especie multiplicada muchas veces. Si se pudiera lanzar un rayo de luz desde un extremo de la galaxia, justo cuando en la Tierra empezaban a formarse las primeras herramientas de piedra, ese rayo todavía no habría llegado al otro extremo. Esto coloca a la galaxia en una categoría distinta de escala. No es solo mayor que el sistema solar. Es tan grande que convierte en breves los tiempos que de otro modo parecían enormes. En las inmediaciones del Sol, las estrellas vecinas forman un vecindario disperso. Cada una está separada de la siguiente por varios años luz. La luz tarda años en ir de una a otra, y la gravedad las mantiene unidas en una danza lenta alrededor del centro común. Más cerca del núcleo las estrellas están más apretadas. Más lejos en los bordes del disco están más aisladas. Todo este conjunto está envuelto en un halo esférico de materia oscura invisible que proporciona la mayor parte de la masa gravitatoria que mantiene unidas las órbitas. Desde una habitación oscura en un pequeño planeta es posible trazar estos rasgos con palabras y números. Se puede imaginar el recorrido de la Voyager saliendo lentamente del sistema solar, la separación de 4 años luz hasta Próxima Centauri, la circunferencia de la órbita del Sol alrededor del centro galáctico y el ancho de la propia Vía Láctea. Cada nuevo escalón estira un poco más la noción de distancia, y aún así incluso la galaxia es solo el comienzo de la historia a mayores escalas. Más allá de su borde, otras espirales y elipses de luz flotan en la oscuridad separadas entre sí por espacios que hacen que los huecos entre estrellas parezcan de nuevo modestos. La lección se repite: lo que parecía enorme en un nivel se convierte en pequeño cuando se mira desde uno superior y la mente tiene que seguir abriéndose lentamente a un tamaño del que nunca tuvo necesidad cuando solo conocía montañas, océanos y cielos bajos. Más allá de la Vía Láctea, el espacio se vuelve todavía más silencioso y más oscuro, pero no está vacío. En la distancia, otras galaxias flotan como pequeñas islas de luz, cada una con sus propios miles de millones de estrellas, sus nubes de gas, sus mundos invisibles. Algunas son espirales parecidas a la nuestra con brazos curvados y núcleos brillantes. Otras son elípticas suaves, manchas difusas sin estructura aparente. Otras más son irregulares, retorcidas por encuentros pasados. Todas juntas forman un paisaje que ya no puede describirse con palabras como cerca o lejos en el sentido cotidiano. Las distancias entre galaxias vecinas se miden en cientos de miles de años luz, a veces en millones. Allí incluso la luz más rápida tarda eras en cruzar de una isla a otra. Entre estas islas hay una que ocupa un lugar especial en la historia de la imaginación humana, la galaxia de Andrómeda. Es la gran vecina más cercana de la Vía Láctea, una espiral que vista desde lejos sería tan majestuosa como la nuestra, con un disco amplio y un bulbo central luminoso. Desde la Tierra, en una noche clara y oscura, aparece como una mancha tenue apenas visible, una pequeña nube alargada en un trozo tranquilo del cielo. Sin embargo, esa mancha débil es en realidad un sistema colosal situado a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz que llega ahora a los telescopios y a los ojos que la buscan salió de Andrómeda, cuando los primeros antepasados humanos todavía ni siquiera existían como especie.
Mientras esa luz cruzaba el espacio pasando por regiones vacías y por el halo de otras galaxias, la Tierra vio pasar glaciaciones, extinciones masivas, el ascenso de los mamíferos, la aparición del lenguaje de las ciudades y de la ciencia, todo bajo un cielo en el que Andrómeda brillaba silenciosa con esa misma luz en camino. En escalas humanas un viaje de años ya es algo muy grande. Un trayecto de décadas parece casi inabarcable. A la velocidad de la luz, llegar desde la Vía Láctea hasta Andrómeda requiere millones de años. A la velocidad de cualquier nave concebible hasta ahora, el número se dispara a algo que deja de tener sentido práctico. No hay nave, no hay combustible, no hay estructura social capaz de sostener una travesía así. La galaxia vecina se convierte en una presencia permanente en el horizonte visible medible, pero no alcanzable, aún así no está fija. Observaciones repetidas muestran que Andrómeda no se aleja como lo hacen muchas otras galaxias, sino que se acerca lentamente hacia la Vía Láctea. En escalas de miles de millones de años, las dos espirales están destinadas a encontrarse, a mezclar sus estrellas, a deformar sus brazos en una danza lenta de gravedad, hasta fusionarse en una galaxia nueva y más grande. Para las vidas que existen ahora, esa colisión futura es un simple dato, un susurro del futuro profundo. Pero ese dato revela algo importante. Incluso a estas distancias inmensas todo sigue moviéndose, todo sigue respondiendo a la gravedad compartida. La Vía Láctea y Andrómeda no están solas. Junto con varias galaxias más pequeñas forman lo que se llama el grupo local, un pequeño racimo de islas de luz unidas por su atracción mutua. Más lejos hay grupos mayores, cúmulos de galaxias donde decenas o cientos de ellas orbitan alrededor de un centro común, sumergidas en un baño de gas caliente. Estos cúmulos no están dispersos al azar. Se agrupan a lo largo de filamentos gigantes de materia que se extienden a través del universo con enormes regiones casi vacías entre ellos. Esta estructura se conoce como la telaraña cósmica, una red inmensa en la que los nodos son cúmulos de galaxias. Los hilos son cadenas de galaxias más pequeñas y los huecos son vacíos donde casi no hay nada. Visto en conjunto, este patrón muestra la escala real del escenario en el que se encuentran el pequeño mundo rocoso, su estrella, su galaxia y su vecina Andrómeda. Todo lo que parece enorme cuando se mira hacia arriba desde la superficie de la Tierra, la distancia a la Luna, el viaje a Marte, el tamaño del sistema solar, el ancho de la Vía Láctea, ocupa solo un rincón diminuto de esta red mucho mayor. Cada escalón abre otro, cada medida que parecía definitiva se convierte en una cifra modesta cuando se compara con la siguiente. Y la mente, si se le da tiempo y calma, puede seguir ese hilo hacia afuera, paso a paso, sintiendo cómo sus propias intuiciones sobre lo que significa grande comienzan a estirarse, a desprenderse de la escala del cuerpo y de la vida diaria, hasta tocar por un momento algo que se parece a la verdadera amplitud del cosmos. Si la telaraña cósmica se pudiera observar de una sola mirada, parecería un mapa delicado dibujado con hilos de luz. Pero incluso esa imagen, por vasta que sea, solo abarca una parte del todo, la porción del universo que es posible ver desde nuestro lugar y nuestro momento en el tiempo. Esta región se llama universo observable, y su existencia no está definida por un borde físico, sino por algo mucho más profundo, el tiempo que ha tenido la luz para viajar desde que el cosmos comenzó a expandirse.
En los modelos actuales, el universo tiene unos 13.800 millones de años de antigüedad. Desde aquellos primeros instantes calientes y densos, el espacio mismo se ha ido estirando, llevando consigo la materia, la radiación y las estructuras que surgieron después. La luz que hoy llega a los telescopios desde los rincones más lejanos que podemos detectar empezó su viaje hace miles de millones de años, cuando las primeras galaxias apenas se estaban encendiendo. Más allá de esas galaxias todavía hay regiones que existen que contienen materia, energía y quizá más estructuras, pero cuya luz no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos. No es que esas regiones estén protegidas por un muro, simplemente se encuentran demasiado lejos para que cualquier señal pueda haber llegado hasta aquí en el tiempo transcurrido desde el principio. Si se imagina el universo observable como una esfera con la Tierra en su centro, cada dirección del cielo apunta hacia una parte distinta de la superficie de esa esfera. No porque la Tierra sea el centro verdadero de todo, sino porque ese es el punto desde el cual se está midiendo. Cada galaxia, cada estrella, cada partícula que podemos detectar se encuentra en algún lugar dentro de ese volumen. Más allá la realidad continúa, pero queda fuera de nuestro horizonte. El radio de esta esfera medido en años luz no es simplemente igual a la edad del universo. Debido a la expansión del espacio, la distancia real hasta algunas de las galaxias más lejanas que vemos hoy puede rondar los decenas de miles de millones de años luz. Esto significa que si un rayo de luz intentara cruzar la esfera actual de lado a lado, necesitaría un tiempo mucho mayor que la edad del propio universo. A escalas humanas, un horizonte es algo cercano, la línea donde el mar parece encontrarse con el cielo, la cresta de una montaña que oculta lo que hay detrás. El horizonte cósmico es diferente. No se trata de un borde que pueda alcanzarse caminando, ni de un límite que cambie con unos pocos pasos. Es una frontera definida por las leyes de la física y por la cantidad de tiempo que ha pasado desde el inicio de todo lo que conocemos. Con cada segundo que transcurre, esta esfera de lo observable se agranda un poco más. Nuevas regiones que antes estaban demasiado lejos como para ser vistas comienzan a contribuir con su luz. Sin embargo, al mismo tiempo, otras regiones se alejan tan deprisa, arrastradas por la expansión acelerada del espacio, que su luz nunca llegará. Esta expansión acelerada se atribuye a algo que se llama energía oscura, una forma misteriosa de energía que parece actuar como una presión negativa, empujando al espacio para que se estire cada vez más rápido. En distancias pequeñas como las que separan a la Tierra del Sol o a las estrellas dentro de la Vía Láctea, este efecto es insignificante comparado con la gravedad, pero entre cúmulos de galaxias donde los vacíos son enormes, la energía oscura gobierna el futuro. A medida que pasan los miles de millones de años, más y más galaxias se deslizan más allá de nuestro horizonte. Su luz se estira hasta longitudes de onda tan grandes que deja de ser detectable y su presencia efectiva desaparece de nuestros mapas. En un futuro lejano imaginado desde los modelos actuales, podría llegar un momento en que los observadores que vivan en alguna galaxia del grupo local ya no vean nada más allá de su pequeño racimo. El resto del universo habrá quedado oculto tras un velo de expansión. Para esas mentes futuras, la historia del cosmos parecerá mucho más pequeña, un puñado de galaxias flotando en una oscuridad infinita sin indicios visibles de la vastedad que un día fue aparente. Su ciencia, si la desarrollan, tendrá que reconstruir la existencia de un universo más amplio
a partir de pistas cada vez más sutiles, recuperando a través de teorías lo que ya no podrá observarse directamente. Desde el presente, sin embargo, aún nos encontramos en una época privilegiada. El cielo nocturno conserva huellas de casi todas las etapas de la historia cósmica, galaxias jóvenes y antiguas cúmulos en formación, filamentos de materia, el brillo tenue del fondo cósmico de microondas, que es el eco directo del universo cuando tenía solo unos cientos de miles de años. Cada una de estas señales viaja a la velocidad de la luz y carga consigo información sobre el lugar y el momento del que procede. Al observarlas, la mente puede reconstruir una línea de tiempo que va desde un plasma opaco y caliente hasta la estructura rica y variada que existe ahora. Dentro de esa línea de tiempo, la existencia de un pequeño planeta rocoso con océanos y atmósfera orbitando una estrella ordinaria en un brazo menor de una galaxia común podría parecer un detalle menor, casi un pie de página. Sin embargo, es precisamente en ese detalle donde ocurre algo que no se conoce en ningún otro lugar, al menos por ahora. En la superficie de ese planeta, átomos forjados en estrellas antiguas se han combinado de formas tan complejas que han llegado a producir ojos capaces de ver galaxias, instrumentos capaces de medir el fondo de microondas, cerebros capaces de imaginar horizontes que nunca pisarán. Desde el punto de vista del tamaño, la humanidad es menos que una mota en la inmensidad. Desde el punto de vista de la duración, su historia ocupa un parpadeo breve en una cronología de miles de millones de años. Pero desde el punto de vista de la conciencia, su papel es distinto. En esta esquina minúscula del universo observable, el cosmos ha encontrado una manera de volverse consciente de sí mismo, aunque sea de manera fragmentaria y temporal. Cuando una mente tranquilamente recostada escucha hablar de años luz, de galaxias y de horizontes cósmicos, no está simplemente oyendo números, está participando en un proceso singular. La materia que un día fue gas anónimo se ha convertido en un oyente que intenta comprenderla. Así el universo observable no es solo una esfera de luz y materia, también es un escenario en el que aparecen por un tiempo pequeños focos de comprensión. No cambian la expansión, no detienen el corrimiento al rojo, ni alteran el destino de las galaxias lejanas, pero añaden algo nuevo, una mirada, una capacidad de describir lo que sucede, de sentir asombro ante la escala, de encontrar belleza en la estructura. Ese asombro que ahora se despierta suavemente en la oscuridad de una habitación es tan parte de la historia del universo como cualquier estrella o cúmulo. Es la respuesta interna de la realidad ante su propia inmensidad, un eco silencioso que dura mientras la mente se mantiene despierta justo antes de sumergirse de nuevo en el sueño. En los primeros momentos de su historia, el universo no tenía nada parecido a esa mirada. Era una extensión caliente y uniforme de energía y partículas elementales, un campo de posibilidades sin forma. No había estrellas, no había galaxias, no había lugares donde la materia pudiera reunirse para formar estructuras duraderas. Con el paso del tiempo, al enfriarse el cosmos, pequeñas desigualdades en la distribución de la materia comenzaron a crecer bajo el efecto de la gravedad. Esas regiones un poco más densas se fueron haciendo más densas todavía, atrayendo gas y polvo, encendiéndose finalmente como las primeras estrellas. La luz de esas estrellas primitivas empezó a viajar a la velocidad de la luz a través del espacio oscuro,
llevando consigo la huella de las primeras estructuras complejas. Generación tras generación las estrellas repitieron el mismo ciclo: nacer, fusionar elementos ligeros en elementos más pesados, morir. Algunas estallaron en supernovas, sembrando su entorno con carbono, oxígeno, hierro y otros átomos que no existían cuando el universo era joven. Estos elementos mezclados con el hidrógeno y el helio originales formaron nubes nuevas. Bajo la presión de la gravedad, esas nubes volvieron a colapsar y dieron lugar a estrellas de segunda y tercera generación, rodeadas de discos de gas y polvo donde podían formarse planetas. La materia se reorganizaba en cada etapa y con cada reorganización se abría un poco más de espacio para la complejidad. En uno de esos discos, alrededor de una estrella de tamaño mediano, en un brazo de la Vía Láctea, granos de polvo chocaron y se unieron formando cuerpos cada vez más grandes. Con el tiempo, estos cuerpos se convirtieron en planetas, algunos gaseosos, otros rocosos. En la superficie de uno de esos mundos rocosos, situado a una distancia que permitía la presencia de agua líquida, la química empezó a jugar con una baraja nueva. Moléculas simples flotaban en océanos, se agrupaban en membranas, interactuaban de maneras que en ocasiones se replicaban a sí mismas. En algún punto, detrás de un número casi infinito de intentos fallidos, surgieron sistemas capaces de copiarse con variaciones, de adaptarse, de competir y de persistir. Había nacido la vida. Durante miles de millones de años esa vida cambió de formas. Células individuales aprendieron a cooperar formando organismos multicelulares. Algunos desarrollaron estructuras para moverse, otros para captar luz, otros para procesar señales químicas y eléctricas. En los océanos, sobre la tierra firme, incluso en el aire, la selección natural fue probando diseños, descartando muchos y refinando otros. Entre los experimentos que resultaron viables aparecieron redes de células especializadas capaces de registrar estímulos y coordinar los sistemas nerviosos. Y en algunos linajes esos sistemas se hicieron más densos, más ramificados, hasta formar cerebros capaces no solo de reaccionar, sino de recordar patrones, de anticipar, de formar representaciones internas del mundo exterior. En el pequeño planeta rocoso, uno de esos linajes dio lugar a un animal que caminaba erguido, que manejaba herramientas y que compartía información a través del lenguaje. En esas estructuras de tejido blando bañadas en sangre y protegidas por el cráneo, las señales eléctricas circulaban sin descanso. Al dormir esas señales no se detenían, se reorganizaban alternando fases de silencio relativo con ráfagas de actividad intensa. El cerebro apagaba parcialmente su atención al entorno inmediato y se volvía hacia adentro, reordenando recuerdos, reforzando conexiones, explorando escenarios que no estaban ocurriendo en el exterior. En ese proceso nocturno, la actividad interna a veces recorría las mismas redes que se encendían al pensar en el cielo, en las estrellas, en la historia del universo. El cosmos se había vuelto capaz de soñar con el cosmos. Desde una perspectiva cósmica, el cerebro de un ser humano dormido es un objeto minúsculo, menos que un grano de polvo comparado con una galaxia. Pero en términos de organización concentra niveles de complejidad que no se encuentran en ninguna estrella ni en ninguna nube de gas. En un volumen de unos pocos litros, miles de millones de neuronas se conectan en trillones de sinapsis formando un paisaje dinámico de actividad que cambia con cada experiencia.
Cuando ese cerebro escucha antes de dormir una historia sobre el tamaño del universo, la información acústica se convierte en patrones eléctricos. Estos patrones modifican conexiones y la estructura misma del tejido se ajusta ligeramente. Después, durante el sueño, esas modificaciones se repasan, se consolidan o se olvidan. Al despertar, la mente es en un sentido muy literal un poco diferente de lo que era antes de escuchar. Todo este proceso, el enfriamiento del plasma inicial, la formación de estrellas, la síntesis de elementos, la creación de planetas, el surgimiento de la vida, la aparición de cerebros capaces de soñar, puede verse como una secuencia continua en la que el universo explora sin intención, pero con persistencia, estados cada vez más complejos. No hay un plan explícito, pero sí hay una dirección clara de la homogeneidad al detalle, de lo simple a lo estructurado. La conciencia tal como se manifiesta en esos cerebros es una de las formas más extremas de esa complejidad. Es la capacidad no sólo de existir, sino de saber que se existe, no sólo de percibir el entorno, sino de construir modelos internos que lo representan y de preguntarse sobre el lugar propio dentro de esos modelos. En la calma de una noche cualquiera, cuando un cuerpo descansa y la mente va soltando poco a poco el día, todo este recorrido gigantesco se condensa en un estado muy simple, una sensación de asombro tranquila, un reconocimiento silencioso de pertenencia. La misma materia que arde en las estrellas también fluye por las neuronas. La misma luz que viaja entre galaxias también entra por los ojos cerrados hace apenas unas horas, dejando un eco que aún circula en la actividad eléctrica del cerebro. El universo, que durante eones fue solo expansión, fusión y gravedad, ahora cuenta consigo mismo una historia en voz baja, justo antes de dejarse caer en el sueño. Visto así, cada mente consciente es una pequeña ventana a través de la cual el cosmos se mira. Cada momento de comprensión, cada destello de curiosidad, cada sueño en el que aparecen cielos extraños y distancias imposibles, forma parte de la misma corriente. Durante unos años, durante unas décadas, esa ventana permanece abierta. Luego se cierra, pero mientras estuvo abierta, añadió algo a la historia general, una interpretación, una experiencia, un matiz. Y aunque el universo seguiría siendo físicamente el mismo sin esa capa, con ella se vuelve algo más rico, porque deja de ser solo un conjunto de hechos para convertirse también en un conjunto de significados percibidos desde dentro. Cuando el sueño llega al fin, las palabras y las imágenes se mezclan y se desvanecen. Las galaxias, las distancias, los horizontes y los números se disuelven en patrones de actividad que ya no necesitan ser entendidos de forma consciente. El cuerpo se hunde más profundamente en la quietud, la respiración se hace regular y en el fondo, muy por debajo del contenido de los sueños, la materia de ese cuerpo sigue obedeciendo las mismas leyes que gobiernan la expansión del universo y el movimiento de las estrellas. En esa inmovilidad aparente, el proceso continúa. El universo, que aprendió a hablar de sí mismo, por un momento se concede ahora una pausa silenciosa mientras otra vuelta de la tierra se desliza bajo un cielo que permanece inmenso y constante más allá de cualquier pensamiento. A medida que la noche avanza, el vasto relato del universo empieza a hacerse más suave, como si las propias escalas cósmicas bajaran la voz. Las galaxias siguen girando, los cúmulos continúan su danza lenta, las estrellas nacen y mueren, tal como lo han hecho durante miles de millones de años.
Pero todo eso ocurre ahora a una distancia enorme de la habitación tranquila donde un cuerpo descansa y un cerebro se prepara para entrar en sus ciclos profundos de sueño. El cosmos no se detiene, simplemente se vuelve por un rato un fondo silencioso. En primer plano queda solo la respiración, el peso del cuerpo, la sensación de estar sostenido por la superficie de un pequeño mundo rocoso que flota en medio de todo lo demás. Dentro de ese cerebro, las redes que hace un momento seguían el hilo de la historia, las cifras de años luz, las imágenes de galaxias, espirales, la visión de la telaraña cósmica, empiezan a desconectarse unas de otras. Las partes encargadas de planificar y de preocuparse se apagan poco a poco como luces de una ciudad que se van apagando calle a calle al final del día. Otras regiones toman el relevo, aquellas que regulan el ritmo del sueño, que ordenan la sucesión de ondas lentas y fases, donde los ojos se mueven bajo los párpados cerrados. La actividad eléctrica ya no sigue tanto el hilo del mundo externo, se reorganiza siguiendo patrones internos que recorren viejas huellas y abren otras nuevas. Los recuerdos recientes de la jornada se mezclan con las imágenes del universo escuchadas hace poco. Tal vez una montaña de la infancia se combine en un sueño con una nebulosa. Tal vez una calle familiar aparezca bajo un cielo lleno de galaxias visibles a simple vista. No es necesario entender estos sueños ni darles un significado preciso. Su función principal es más sencilla y más profunda. Permiten que el cerebro procese lo vivido, refuerce conexiones útiles, borre el ruido, estabilice de nuevo sus circuitos. Mientras esto sucede, el cuerpo aprovecha para reparar tejidos, ajustar hormonas, regular sistemas que durante la vigilia se ven empujados por la actividad constante. Desde fuera un observador vería solo un cuerpo inmóvil en una habitación oscura respirando con calma. Desde dentro, sin embargo, el proceso es rico, las ondas cerebrales se enlentecen y se hacen más amplias en el sueño profundo, luego se vuelven más rápidas y desordenadas en el sueño de movimientos oculares rápidos y así una y otra vez en ciclos que se repiten varias veces durante la noche. En las fases más profundas la conciencia casi se disuelve, el sentido del yo tan sólido durante el día se difumina hasta convertirse en un fondo silencioso. En las fases de sueño más ligero, vuelven los sueños vívidos, breves historias efímeras que rara vez se recuerdan con claridad al despertar. Mientras tanto, el universo exterior permanece como ese inmenso antiguo lleno de procesos que seguirán adelante tanto si se les presta atención como si no. Esa inmensidad ya no exige nada. El cerebro ha hecho por ahora todo lo que tenía que hacer con ella, la ha escuchado, la ha convertido en patrones internos, ha dejado que esas ideas estiren un poco su sentido del tamaño y ahora puede dejarlas ir. Las galaxias pueden seguir su curso sin testigos conscientes durante unas horas. Las estrellas pueden seguir ardiendo sin que nadie las cuente. El horizonte observable puede seguir expandiéndose sin que ninguna mirada lo mida, al menos mientras dura el sueño. En este punto lo único que importa es la sensación simple de descanso, el peso del cuerpo hundiéndose un poco más en la superficie que lo sostiene, el aire que entra fresco y sale un poco más cálido, el pulso que se vuelve lento, regular, casi como el ritmo lejano de una órbita.
El pequeño mundo rocoso seguirá girando bajo un cielo inmenso. El cerebro seguirá su danza silenciosa de ondas y sueños. El universo seguirá desplegándose capa tras capa, mucho más allá de cualquier pensamiento. Y en medio de todo eso, durante unas horas puede haber solo esto, un descanso profundo, tranquilo, protegido en el que la mente se entrega por completo a la noche. Cuando llegue el momento de despertar, el cosmos seguirá ahí, esperando ser pensado de nuevo, ser mirado con nuevos ojos, ser contado una vez más, con otras palabras. Por ahora, en esta franja suave de oscuridad, la historia puede detenerse aquí y dejar que el silencio siga hablando por su cuenta. El universo ya ha mostrado su tamaño, la mente ya ha respondido con asombro. El siguiente paso no es entender más, sino descansar, dejar que todo se apague lentamente hasta que solo quede el sueño. En lo más hondo de la noche, cuando casi todos los pensamientos ya se han desvanecido, queda solo una sensación muy sencilla, estar aquí respirando en un rincón diminuto de un universo inimaginablemente grande. Las cifras, las distancias, los nombres de galaxias y estrellas se alejan como barcos que se pierden en la niebla. Y lo único que permanece cerca es el ritmo suave del aire, entrando y saliendo una y otra vez como pequeñas olas sobre la orilla de un mar muy tranquilo. La materia que forma este cuerpo ha viajado durante miles de millones de años, ha sido parte de estrellas, de nubes de rocas y océanos, hasta llegar a organizarse en esta forma concreta que ahora descansa. No necesita hacer nada más, solo permitir que el sueño llegue igual que llega la noche, sobre un paisaje silencioso cubriéndolo todo, con una oscuridad amable protectora. Muy lejos las galaxias seguirán girando en círculos enormes demasiado lentos para la mirada humana. Muy cerca detrás de los párpados cerrados, el cerebro seguirá tejiendo sus propias constelaciones de actividad, acomodando lo vivido, ordenando recuerdos, limpiando el ruido del día. No hay prisa, no hay exigencias. El universo puede esperar hasta mañana. Ahora todo puede hacerse más blando, más ligero, como si cada músculo soltara su peso poco a poco. La respiración puede encontrar su propio compás tranquilo. Y mientras la mente se va apagando lenta y suavemente, puede dejarse caer como una hoja que desciende sobre un lago en calma, hundiéndose en un sueño profundo y reparador, sostenida por el mismo universo silencioso que ha estado escuchando hasta ahora.